Mariana Delgado arrastró su pequeña maleta con ruedas por el imponente lobby del Gran Palacio Hotel, apenas consciente de lo que ocurría a su alrededor. Llevaba 2 días casi sin dormir, enlazando guardias en la sala de emergencias y en la unidad de cardiología. El ruido de sus pasos resonaba contra el piso de mármol, y a cada paso sentía que sus párpados pesaban más. Era la primera vez que entraba en un lugar tan lujoso, pero su cansancio era tal que apenas prestó atención a los detalles. El mostrador de recepción se alzaba delante de ella con un aire de elegancia clásica. Las lámparas colgantes brillaban sobre la cabeza de la recepcionista, quien la recibió con una sonrisa algo forzada, como si fuera el enésimo huésped de la jornada. Mariana trató de mantener la compostura mientras buscaba en su bolso los documentos de reserva que había tramitado a toda prisa. «Buenas noches, señorita. Bienvenida al Gran Palacio Hotel. ¿En qué puedo ayudarla?», dijo la recepcionista con un tono casi ensayado. «Tengo una reserva a nombre de...». Mariana se interrumpió para intentar pronunciar con claridad. «Delgado. Mariana Delgado». La recepcionista tecleó rápido en el sistema. Entretanto, Mariana pestañeó repetidas veces, intentando disimular el agotamiento que sentía. No recordaba la última vez que había comido algo sólido o dormido más de un par de horas seguidas. «Aquí está», anunció la recepcionista, sonriendo con cortesía. «Su habitación ya está lista. Por favor, firme este documento». Mariana obedeció, garabateando su nombre sin fijarse demasiado en los detalles. Solo deseaba que el proceso terminara para llegar a la cama. La recepcionista le entregó una tarjeta de acceso y señaló el ascensor del fondo. «Que descanse, doctora». Mariana ni siquiera se sorprendió de que supieran su profesión. En el registro debía de haber colocado su especialidad, o quizás la misma recepcionista lo dedujo de su cara ojerosa. Agradeció con un leve gesto de la cabeza y se dirigió al ascensor con pasos cansados. Durante el trayecto, se distrajo un instante mirando las paredes doradas y los espejos que reflejaban su imagen. Notó su cabello castaño algo alborotado, la ropa ligeramente arrugada y el evidente rastro de fatiga en su rostro. Cuando llegó a su piso, recorrió el pasillo alfombrado hasta la puerta que coincidía con el número de la tarjeta. Abrió sin titubear y se adentró en una amplia suite con una decoración impecable, tonos cremas, muebles de madera oscura y una gran cama cubierta con sábanas blancas y almohadas mullidas. Sin tener energía para reflexionar demasiado, dejó la maleta a un lado y se dejó caer sobre la cama, sumergiéndose en un profundo sueño casi de inmediato. En la madrugada se sobresaltó con un ruido procedente del baño. Abrió los ojos, confundida por el lugar en el que se encontraba, e intentó ubicarse. «¿Qué hora es?», pensó con el corazón acelerado. El reloj de la mesilla marcaba las 6 de la mañana. Todavía atontada, se dio cuenta de que no estaba sola. Se sentó con cautela, agudizando el oído. El sonido de agua corriendo se detuvo y, de pronto, la puerta del baño se abrió. Un hombre alto, de piel clara y cabello perfectamente peinado, salió vistiendo una camisa inmaculada y con el ceño fruncido. Sus ojos se posaron en Mariana con la misma sorpresa que ella sentía. «¿Quién eres?», preguntó el desconocido, su voz aún áspera por la hora temprana. «¿Quién soy yo?». «¿Quién eres tú?», replicó Mariana, el cansancio dejando paso a la alarma. Se incorporó de un brinco, sin saber si gritar o correr. El hombre dio un par de pasos fuera del baño, frunciendo más el entrecejo. Al observar la cama deshecha y los objetos de Mariana esparcidos, parecía tan desconcertado como ella. «Debo estar en la habitación equivocada», murmuró mirando a su alrededor. «O tú estás en la habitación equivocada». Mariana sacó la tarjeta de acceso del bolsillo de su pantalón. «No puede ser, me dieron esta llave en la recepción». «A mí también», replicó el hombre,
con un tono de fastidio contenido. «Me llamo Fernando Castillo y esto es muy extraño». Mariana, aún con la respiración agitada, miró de nuevo la tarjeta. Efectivamente, su nombre no aparecía por ningún lado, y la reserva no coincidía con el número que recordaba. Pero estaba tan agotada la noche anterior que no había reparado en ello. «Mire, lo siento, estoy tan cansada que ni siquiera me fijé». La incomodidad fue reemplazando su estado de alarma. «Es evidente que hubo un error con las llaves». La tensión se palpaba en el aire mientras cada uno procesaba la situación. La suite no era la que Mariana había seleccionado en la reservación. Eso quedaba claro. «Lo resolveremos», dijo Fernando al fin, lanzando una mirada casi impaciente. «Debe tratarse de una confusión grave de la recepción». Mariana notó cierto deje de arrogancia en el tono de Fernando, aunque no podía culparlo por estar alterado. Se fijó en él con más detenimiento. Parecía un hombre de negocios, por la elegancia de su ropa y el porte con que se movía. Sujetaba un teléfono celular costoso y hablaba con seguridad. «Está bien», murmuró ella, «pero me urge salir de aquí. Tengo una conferencia médica muy importante dentro de poco y no puedo llegar tarde». Fernando revisó su reloj. «Yo también estoy contra el tiempo. Tengo una reunión crítica con unos inversores. Tengo que estar en otro lado». Sin perder más palabras, ambos se pusieron en movimiento. Mariana se apresuró a tomar su mochila y su maleta, mientras Fernando, alistándose, hizo un par de llamadas en voz baja. Los dos salieron de la habitación y se dirigieron al ascensor. El silencio era incómodo, marcado por la frustración compartida. En el trayecto, Mariana ensayó mentalmente lo que le diría a la gerencia del hotel. Se sentía molesta, pero sobre todo preocupada por el tiempo que perdía. Fernando, por su parte, respondía a mensajes con el ceño fruncido, intentando manejar la situación con sus inversionistas. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el lobby, varios huéspedes volcaron su atención hacia ellos. Un par de curiosos sacaron sus teléfonos, tal vez atraídos por el aire de tensión que ambos desprendían. Mariana se dijo a sí misma que no importaba, que solo eran personas con demasiado tiempo libre. Se aproximaron a la recepción, donde una empleada distinta a la de la noche anterior los miró con una sonrisa forzada. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlos?» «Hubo un error con nuestra reserva», dijo Fernando cortante. «A mí me dieron la misma habitación que a la doctora Delgado». La mujer, visiblemente confundida, comenzó a teclear con rapidez en la computadora. Se disculpó repetidas veces, hablando de un inconveniente con el sistema, pero ni Mariana ni Fernando tenían tiempo para escuchar explicaciones extensas. Intercambiaron miradas frustradas. «Solo queremos que arreglen esto», pidió Mariana. «Yo regresaré más tarde. Ahora debo irme». La recepcionista prometió comunicarse con ellos en cuanto tuviera más detalles, y ambos salieron hacia las puertas principales. Al cruzar el umbral, Mariana se sintió aliviada por el aire matutino que le despejó un poco la mente. «Me voy a tomar un taxi», comentó con voz rápida intentando sonar cortés. «Disculpe el malentendido». Fernando asintió sin mucho afán. «Yo también me voy. Nos vemos, supongo». Hubo un breve silencio en el que, por un instante, parecieron entender que la situación era tan surreal que ni merecía rencor mutuo. Pero, con la presión del tiempo, cada uno siguió su camino. Mariana se alejó buscando un coche que la llevara al lugar de la conferencia. La mañana, sin embargo, les tenía una sorpresa desagradable reservada. Antes de subir a un taxi, Mariana notó de reojo que un hombre revisaba su teléfono con expresión intrigada. En la pantalla alcanzó a distinguir una página de chismes que mostraba una imagen mal enfocada pero inconfundible. Ella y Fernando saliendo de la misma habitación, en la planta alta del hotel. Sintió que le fallaban las fuerzas un segundo.
No dijo nada, pero el corazón le dio un vuelco. De pronto, supo que este error de la recepción no sería tan sencillo de explicar como había imaginado. Al salir, Mariana alcanzó a ver en la pantalla del teléfono de un extraño el encabezado de un sitio de chismes, donde ya circulaba una foto borrosa de ella y Fernando saliendo de la misma habitación del hotel. El auto frenó junto a la banqueta y Mariana, con el corazón aún acelerado por la imagen que había visto en el teléfono de aquel desconocido, bajó deprisa. Atravesó el umbral del gran edificio donde se llevaba a cabo la conferencia médica, intentando enfocarse en las presentaciones del día. Pero conforme caminaba por los pasillos iluminados, percibió las miradas de varios colegas que cuchicheaban con disimulo cuando pasaba. Estaba acostumbrada a despertar cierto recelo por su tenacidad y ambición, pero esta vez las miradas eran distintas, más cargadas de curiosidad morbosa. Mientras se dirigía al auditorio principal, sacó su celular para confirmar la hora y vio, con un nudo en el estómago, la misma foto borrosa publicada en un sitio de chismes. Dos figuras saliendo de la misma habitación en el Gran Palacio Hotel. Una mujer de cabello castaño y un hombre alto con traje. No quedaba duda de que eran ella y aquel desconocido. El título era tan sensacionalista que sintió una punzada de vergüenza y enojo. Casi al llegar a la sala, un par de colegas la saludaron con sonrisas tensas. Antes de responder, otro médico, el doctor Hernández, la miró con cierta ironía. «Vaya, Mariana, andas en boca de todos desde temprano. ¿Hay algo que debamos saber?», preguntó con un tono que fingía camaradería, pero que más bien buscaba hurgar en el rumor. «No sé de qué hablas», dijo ella cortante, sin darle oportunidad a seguir con insinuaciones. Caminó a paso rápido hasta encontrar un asiento vacío en la última fila. Las luces se atenúan y un prestigioso cirujano comenzó su exposición sobre innovaciones en cardiología. Mariana hizo lo posible por concentrarse en las palabras del ponente, pero su mente no dejaba de revolver la imagen publicada y el escándalo que presentía no tardaría en crecer como bola de nieve. Al finalizar la ponencia, escuchó que alguien pronunciaba su nombre en voz baja. Giró y se encontró con la mirada seria del doctor Ramírez, su mentor y uno de los médicos más respetados del hospital. «Necesito hablar contigo», susurró. «A solas». Mariana lo siguió fuera del auditorio, sintiendo que las piernas le temblaban. Él la condujo a un rincón apartado del vestíbulo, donde apenas unos pocos colegas iban y venían. «Mariana, ¿qué está pasando?» «Acabo de ver unas fotos en internet», empezó a decir, mirándola con genuina preocupación. «Ya hay rumores que relacionan tu nombre con un escándalo en un hotel». Ella respiró hondo, controlando un temblor en la voz. «Fue un simple error. Reservaron la misma habitación para mí y otro huésped. Ni lo conozco. Apenas nos dimos cuenta del problema y cada quien se fue por su lado». «Créeme que te creo», respondió Ramírez con firmeza. «Pero la gente hablará. El hospital es muy cuidadoso con su imagen. Necesitarás un plan para aclarar esto antes de que se salga de control». Mariana asintió con un nudo en la garganta. Sabía que el doctor Ramírez estaba intentando ayudarla, pero también captaba la urgencia en sus palabras. Mientras tanto, a unas cuadras de allí, Fernando Castillo bajaba de un auto negro con vidrios polarizados frente a un elegante edificio de oficinas. Apenas puso un pie en la acera, un enjambre de reporteros y paparazzi lo rodeó, gritando preguntas que a él le parecían absurdas. «Fernando, ¿quién es la mujer con la que pasaste la noche? Fernando, dinos el nombre de tu nueva conquista». Él se sintió asediado por esa avalancha de flashes y micrófonos. Con el ceño fruncido, avanzó mientras su asistente Raúl trataba de abrirle paso. «Señor Castillo,
Todo el mundo está hablando de esas fotos. El rumor crece en redes sociales, dijo Raúl en voz baja, con gesto preocupado. Fernando negó con la cabeza, fastidiado. No podía creer que una confusión en el hotel se convirtiera en un espectáculo mediático tan rápido. Necesitaba llegar a su reunión con inversores sin perder tiempo en desmentidos, aunque sabía que las preguntas sobre el escándalo no tardarían en surgir incluso ahí. Por un momento se detuvo, dándole la espalda a los cámaras, y susurró a Raúl: «Consigue información sobre quién filtró esas imágenes. Esto no tiene sentido». Raúl asintió, y aprovechando un despiste de la prensa, ambos lograron entrar al edificio con ayuda de un guardia de seguridad. Fernando respiró hondo antes de subir al ascensor. Le quedaba poco tiempo para calmarse y prepararse mentalmente para enfrentarse a los inversionistas, que sin duda preguntarían por esas fotos que ya aparecían en todos lados. A unas horas de diferencia, en el hospital donde Mariana realizaba su residencia, los pasillos solían llenarse de murmullos y conversaciones en voz baja. Aquella mañana no se hablaba de otra cosa que no fuera el chisme de la doctora Delgado en un hotel de lujo con un hombre misterioso. Mariana recorrió el pasillo con paso firme, tratando de ignorar las miradas incisivas de varios compañeros que jamás la habían visto con tanta curiosidad. «Vaya, vaya, así que la joven doctora del pueblo ahora es la favorita de un millonario», bromeó uno de los residentes, provocando risitas entre un par de enfermeras. Mariana fingió no haber escuchado, aunque sus mejillas se encendieron de rabia e incomodidad. Se apresuró a llegar a la sala de descanso, donde esperaba respirar un poco y tratar de ordenar sus pensamientos. Pero apenas tuvo unos segundos de calma cuando su celular vibró con un mensaje de texto. Lo leyó y sintió un escalofrío. «Aléjate de ese hombre o tu carrera se verá afectada». Guardó el teléfono con mano temblorosa. ¿Quién le estaba escribiendo algo tan amenazante? Todavía no sabía ni el nombre completo del individuo que había compartido la habitación por error, y ya recibía advertencias. Mientras tanto, en la gran sala de juntas donde Fernando negociaba con inversores extranjeros, él hizo un esfuerzo por mantener su compostura habitual. Vestía un traje impecable y aunque no había dormido más de un par de horas, su porte seguía siendo el de un hombre seguro. Sin embargo, uno de los inversores, un hombre de gesto hosco, soltó la pregunta que todos se morían por hacer. «Señor Castillo, ¿podemos confiar en que este escándalo no va a poner en riesgo nuestros negocios?» Fernando sintió una punzada de rabia controlada. Pensó en su familia, en la imagen que tanto se había esforzado por construir. Odiaba que su vida privada se convirtiera en un tema de debate empresarial. «Este inconveniente es producto de un malentendido», dijo con voz firme. «No tiene nada que ver con mis proyectos ni con la capacidad de mi empresa para cumplir los acuerdos». Aún así, notó las miradas preocupadas de algunos en la mesa. Sabía que, ante la mínima muestra de debilidad, muchos inversores podrían retirarse. El tiempo corría en su contra. Unas horas después, en un breve descanso, Fernando apoyó la frente contra la ventana de su oficina, recordando el momento en que vio a la desconocida en la habitación. A pesar del caos mediático, reconoció que ella parecía tan sorprendida como él. Se preguntó si estaría bien o si también estaría recibiendo la presión de la opinión pública. Mariana, por su lado, se hallaba en una sala de exámenes vacía, tratando de serenarse luego de tanta mirada acusadora. Pensaba en los meses de sacrificio, en las horas invertidas en el hospital para ganarse un lugar como residente. Que su nombre estuviera salpicado de rumores y chismes era una pesadilla. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Mariana atendió y escuchó la voz de su madre rota por la angustia. «Hija, vi un reportaje en la televisión. Hablan de ti y de un millonario. No entiendo nada, pero
Me preocupo. Mariana sintió un nudo en la garganta. Mamá, fue un error del hotel. Estoy bien, de verdad, no escuches todo lo que dicen en la tele. La voz de su madre se quebró. Promete que todo se aclarará. Lo prometo, mamá. Colgó, con el corazón oprimido. No quería que su familia, que tanto había luchado por darle la oportunidad de estudiar medicina, se viera afectada por habladurías. Cerca de allí, Fernando conversaba con su agente de relaciones públicas, quien le aconsejaba publicar una declaración simple negando cualquier relación con la mujer misteriosa. Pero Fernando dudaba. Algo en su instinto le decía que esta no era una típica noticia rosa, sino que detrás parecía haber un interés en perjudicarlo de manera más profunda. Esa sensación de estar metido en una trampa lo llevó a posponer el comunicado oficial. Antes, necesitaba saber quién había movido los hilos para crear semejante escándalo de la nada. En paralelo, Mariana decidió llamar al hotel para exigir una aclaración por escrito que confirmara que todo se debió a un error de la recepción. Sin embargo, la persona que respondió se mostró evasiva. Dijo que estaban investigando internamente y no podía dar detalles. Frustrada, Mariana colgó. Sintió que cada puerta que tocaba se cerraba, como si alguien estuviese dando órdenes de no cooperar. Cuando salió del hospital, vio a lo lejos a un individuo que parecía observarla desde el vestíbulo, con la gorra calada hasta las cejas. Al notar que ella se daba cuenta de su presencia, se alejó con paso apresurado. Minutos más tarde, alguien le comentó que la misma persona había sido vista en la recepción, hablando con un empleado y luego pasándole unos billetes de manera disimulada. Aturdida por tanta tensión, Mariana trató de enfocarse en sus pendientes médicos, pero al revisar su buzón de correo institucional encontró un mensaje con el asunto «Convocatoria urgente». Al abrirlo, leyó que la junta directiva del hospital solicitaba su presencia de inmediato, con un tono que parecía más una orden que una invitación, y así comprendió que todo iba de mal en peor, pues ese tipo de llamados nunca traían buenas noticias. Mariana recibe una citación urgente de la dirección del hospital. Se solicita encarecidamente su presencia inmediata. Mariana caminó por el pasillo con pasos vacilantes, sintiendo un nudo en el estómago mientras se aproximaba a la sala donde la junta directiva del hospital se reunía con carácter de urgencia. La habían citado sin previo aviso, y aunque trataba de mostrarse tranquila, cada uno de sus latidos parecía reverberar en su cabeza. Al abrir la puerta, distinguió los rostros serios de 3 directivos sentados tras una gran mesa de madera. No los conocía del todo, pero cada uno ostentaba una posición influyente que podía decidir su futuro laboral. «Adelante, doctora Delgado», indicó la voz firme de la directora, una mujer de mediana edad con expresión rígida. Mariana tragó saliva y avanzó un par de pasos. Sentía cada mirada como un escrutinio implacable. «Buenos días», dijo, intentando sonar amable, aunque notaba su propia voz algo temblorosa. Uno de los presentes, de semblante adusto, le hizo un gesto para que tomara asiento en la única silla libre ubicada directamente frente a ellos. Al sentarse, Mariana se acomodó la bata con torpeza y fijó la mirada en la directora, esperando que alguien diera inicio a la conversación. «Hemos recibido...» La mujer tomó aire antes de continuar. «Noticias preocupantes sobre su nombre, doctora. Al parecer, circula en redes y en algunos portales de prensa rosa cierta fotografía suya saliendo de una habitación de hotel acompañada de un hombre que, si no me equivoco, es un magnate conocido en la ciudad». Mariana sintió un leve rubor subiéndole al rostro. Percibió la tensión en el aire y notó que uno de los directivos, el doctor Sandoval, se inclinaba ligeramente hacia adelante con las manos entrelazadas. «Se trata de Fernando Castillo», respondió Mariana manteniendo la voz serena.
Pero esto no es lo que parece. Fue un error de la recepción del Gran Palacio Hotel. Nos asignaron la misma habitación por equivocación. Nada más. La directora de inmediato alzó las cejas. ¿Nada más? ¿Está consciente del impacto que puede tener esta clase de escándalo mediático? El prestigio del hospital está en juego, y su imagen, como profesional, queda seriamente cuestionada. Mariana respiró con cuidado para no sonar alterada. Explicó paso a paso cómo había estado exhausta tras sus turnos, cómo se había registrado sin darse cuenta de la equivocación y cómo a la mañana siguiente descubrió que un extraño, Fernando Castillo, también estaba en la misma habitación por el mismo motivo. Repitió que apenas cruzaron unas pocas palabras, que ni siquiera se conocían antes de ese día, y que salió de inmediato porque debía acudir a la conferencia médica. Durante su relato, vio que el doctor Sandoval fruncía el ceño como dudando de cada palabra. La directora mantuvo un gesto impenetrable, mientras el tercer directivo, un hombre mayor con cabello cano, asentía con gesto ambiguo. El problema es que esto ya se propagó por Internet, y no precisamente de forma discreta. Intervino finalmente el doctor Sandoval. Siendo usted una de nuestras residentes más visibles, con grandes recomendaciones en cardiología, debemos protegernos de cualquier mala interpretación pública. Yo valoro mucho mi lugar aquí, afirmó Mariana con la voz firme. Nunca haría algo que dañara la reputación del hospital. Crecí en Michoacán con escasos recursos y lo he dado todo por mi formación. Les aseguro que soy la primera interesada en limpiar mi nombre. Esto ha sido un malentendido total. En ese instante, la puerta se abrió y entró el doctor Ramírez con la cara seria, pero mirando a Mariana con un rastro de empatía. Se notaba que había estado intentando hablar con la Junta antes de que citaran a Mariana. «Disculpen la interrupción», dijo él con voz pausada. «Pero quiero estar presente para dar mi punto de vista sobre la doctora Delgado. He supervisado su trabajo en el área de cardiología y puedo asegurar que se trata de una profesional ejemplar». La directora lo contempló un momento, valorando si permitiría su intervención. Finalmente asintió con la cabeza. «Doctor Ramírez, adelante». Él se acercó a la mesa, sin sentarse. «He visto cómo Mariana se dedica a este hospital sin escatimar horas ni esfuerzo. Su vocación y ética son incuestionables. Esto que estamos discutiendo es claramente un problema externo. Se ha magnificado por un medio de comunicación que busca rumores fáciles. No deberíamos castigarla por una confusión del hotel». La directora, sin soltar su postura rígida, respiró hondo. «Aprecio sus palabras, doctor, pero también debemos entender que la Junta no puede ignorar la exposición negativa que esto está provocando». Sostuvo la mirada en Mariana. «Si las especulaciones continúan, podríamos vernos obligados a suspenderla de sus actividades médicas. No es algo que deseemos, pero la estabilidad de la institución es prioritaria». Un silencio tenso se instaló en la sala. Mariana clavó la vista en el piso por un segundo, notando cómo el pánico amenazaba con subirle por la garganta. Sin embargo, se negó a dejarse vencer. «Haré lo que sea necesario para aclarar todo. Si quieren, buscaré un comunicado oficial del hotel, o veré la forma de demostrar que esto no fue más que un desafortunado cruce de llaves». «Espero que logre resultados pronto, doctora Delgado», dijo la directora, con un tono que ponía fin a la reunión. «Nos mantendremos atentos, pero si esto escala y sigue afectando el nombre del hospital, tomaremos medidas». Mariana se puso de pie, sintiendo las piernas un poco débiles. Dirigió una mirada de agradecimiento al doctor Ramírez antes de salir. Sabía que sin su breve intervención, la decisión de la Junta quizá habría sido más severa. Al salir al pasillo, exhaló un suspiro cargado de tensión. Empezó a caminar, con la mente dando vueltas, consciente de que su futuro pendía de un hilo.
Pensó en la familia que había dejado en Michoacán, en las largas horas de estudio, en los guardias interminables. Ahora todo corría peligro por un chisme absurdo. En la gran oficina de Fernando, la atmósfera era igualmente asfixiante. Varias llamadas de inversionistas se habían acumulado esa mañana, y su asistente, Raúl, apenas podía manejar la avalancha de consultas que exigían explicaciones. Sponsors y socios deseaban la confirmación de que la reputación de la compañía no se vería empañada por la vida personal de Fernando. Señor Castillo, el consejero de inversiones de Nueva York está en la línea 1, anunció Raúl con rostro preocupado. Quiere saber si los titulares de la prensa son verídicos. Fernando, de pie junto al ventanal, se pasó la mano por el cabello con gesto irritado. Dile que lo atenderé en 1 minuto. Miró la ciudad extendiéndose ante él. Sentía rabia por tener que dar explicaciones sobre un asunto que era, en esencia, un error administrativo. Pero la percepción pública podía arruinar acuerdos multimillonarios. Se sentía obligado a aclarar la situación en un foro más amplio, aunque no le agradaba exponer su vida en público. Con una mueca de cansancio, giró hacia Raúl. Prepara una pequeña conferencia de prensa, lo más corta posible. Quiero zanjar esto de una vez. Raúl asintió, aliviado de que Fernando diera un paso para frenar el caos mediático. En menos de 2 horas, Fernando se presentó en un salón del edificio donde varios reporteros lo esperaban con expresiones ansiosas, listos para disparar preguntas. Gracias por venir, comenzó Fernando, ajustándose la corbata. Habló con tono formal. Quiero dejar algo claro. Mi supuesta relación con la doctora involucrada en las fotos es inexistente. Fue un desafortunado error del hotel que nos asignó la misma habitación. No hay más historia. Les pido respeto hacia su privacidad y la mía. Por un instante logró un silencio expectante, como si las cámaras y los micrófonos se contuvieran a la espera de más detalles. Pero enseguida, un reportero levantó la voz. «Fernando, entonces dinos su nombre. Queremos saber quién es ella». Fernando resistió la tentación de rodar los ojos. Solo repitió, con firmeza, que no daría más información para no exponer a la otra persona a un linchamiento mediático. Justo en ese momento, una periodista de lente grueso lo interrumpió. ¿Cómo podemos confiar en que no hay nada oculto? Hay rumores de que usted es famoso por sus fiestas y contactos con gente influyente. ¿No será esta otra de sus extravagancias? El murmullo en la sala volvió a encenderse y los flashes se intensificaron. Fernando mantuvo la compostura, pero le resultaba agotador tratar de refutar lo que ni siquiera era verdad. Terminó la intervención con un gesto cortés, cerrando los pocos minutos de conferencia ante los periodistas. Estaba claro que ni su explicación ni su actitud decidida serían suficientes para frenar la curiosidad de la prensa, siempre hambrienta de escándalos. Mientras salía del salón, le vibró el teléfono en el bolsillo con una llamada de la gerencia del Gran Palacio Hotel. Atendió con desconfianza. Le dijeron que lamentaban la confusión, pero que no emitirían un comunicado más detallado por cuestiones internas. Fernando bufó, imaginando que el hotel tenía miedo de admitir públicamente un error que perjudicara su reputación de lujo. Era un callejón sin salida. En ese momento, un hombre de traje que se movía con sigilo se acercó a Fernando, simulando ser parte del equipo de seguridad. Sin decir palabra, le deslizó un sobre pequeño en la mano y desapareció entre la multitud de periodistas que empezaban a dispersarse. Fernando abrió el sobre disimuladamente y leyó un papel que lo dejó helado. Mientras Fernando sale de la rueda de prensa, alguien le pasa discretamente una nota amenazante, sugiriendo que esta confusión no fue un accidente.
Fernando todavía sentía la adrenalina del aluvión de cámaras y micrófonos cuando abrió el sobre con cuidado, a pocos pasos de la salida del recinto donde acababa de finalizar su breve conferencia de prensa. Dentro encontró una hoja con un mensaje escueto. Fue algo más que un simple error. Tienes enemigos poderosos. Esa sola frase lo hizo darse cuenta de que había algo mucho más turbio en juego que una equivocación en la asignación de habitaciones del hotel. Guardó el papel en un bolsillo interior de su saco, echando un vistazo rápido a su alrededor para ver si alguien lo observaba. Cuando Raúl salió tras él, Fernando le hizo señas de seguirlo a un lugar más apartado, lejos de los lentes y los flashes que aún buscaban captar cualquier gesto. Se dirigieron a un pasillo lateral, medio en penumbra, donde Fernando le mostró la nota en silencio. ¿Te queda claro que esto confirma nuestras sospechas?, murmuró Fernando con el ceño fruncido. Raúl leyó las palabras con atención, luego levantó la mirada con un gesto serio. Hay que investigar a fondo el hotel, señor. Alguien planeó esto, y tal vez no sea solo una persona. Fernando asintió. Decidió encargarle a Raúl la tarea de averiguar todo lo que pudiera acerca de quién manipulaba el sistema de reservas en el Gran Palacio. Si la gerencia se rehusaba a colaborar, tendría que encontrar un modo de presionarlos. Sabía que si no actuaba rápido, el escándalo continuaría creciendo. Mientras tanto, en el hospital, Mariana se esforzaba por concentrarse en su trabajo, revisando historiales médicos mientras trataba de ignorar los murmullos que la rodeaban. Sin embargo, ya nada parecía normal. Al mediodía, un par de reporteros se colaron hasta la recepción de la planta donde ella atendía. Armados con sus credenciales de prensa, preguntaron por la doctora protagonista de las fotos virales, como si fuera un personaje de telenovela. Cuando Mariana salió al pasillo, los periodistas la abordaron con micrófonos y cámaras encendidas. Doctora Delgado, ¿es cierto que mantiene una relación secreta con Fernando Castillo? ¿Por qué lo ocultó al hospital? Mariana sintió que la sangre le hervía. Quiso responder con calma, pero le resultó imposible. «Eso no es cierto. Fue un error del hotel», exclamó, intentando cubrirse la cara ante los flashes. La situación se descontroló cuando un guardia de seguridad y un par de colegas del hospital intervinieron para apartar a los reporteros. En el forcejeo, Mariana perdió el equilibrio y casi terminó en el suelo. Se escucharon gritos y quejas. Al final, los periodistas fueron escoltados fuera del edificio, pero el escándalo aumentaba. Ahora circularían imágenes de ella alzando la voz en pleno hospital, justo lo que más temía la junta directiva. Despejada la confusión, Mariana se recluyó en la sala de descanso por un momento, sintiendo la respiración agitada. Al mirar la hora en su teléfono, se le ocurrió algo. Si revisaba con detenimiento los comprobantes de su estadía en el Gran Palacio, tal vez hallaría irregularidades que demostraran la manipulación de datos. Sacó sus recibos electrónicos y se puso a compararlos. Fue entonces que detectó algo extraño. Los cargos estaban duplicados en parte de la factura, como si hubieran existido dos cuentas separadas que, en teoría, correspondían a su estancia. Uno de los cargos figuraba con una hora posterior a su llegada, pero no coincidía con su consumo real. Además, la dirección de correo que aparecía en la reserva no era la suya. Esto confirmaba que el asunto tenía un trasfondo dudoso, más que un simple equívoco al entregarle la llave. Cerca de allí, Fernando se desplazó discretamente al Gran Palacio Hotel. Entró por una puerta lateral a fin de evitar a la prensa que merodeaba la entrada principal. No deseaba armar un nuevo espectáculo. Una vez en el lobby, buscó al gerente, pero le dijeron que estaba reunido y no podría atenderlo. Esperó un rato en un sofá elegante, contemplando el vaivén de turistas y hombres de negocios.
Pasaron varios minutos hasta que un empleado nervioso se acercó a decirle que la gerencia no emitiría declaraciones. ¿Ni siquiera vas a hablar conmigo unos minutos?, inquirió Fernando, alzando la voz un poco. Este lugar ha cometido un error grave. El empleado se disculpó, alegando que no podía hacer nada. Fernando percibió un aire de evasiva complicidad, como si alguien hubiera dado instrucciones para no cooperar. Con la mandíbula apretada, salió del hotel sin avanzar un paso en su búsqueda de información. Mientras tanto, Mariana intentó contactar a la recepcionista que la había atendido la primera noche. Sin embargo, la telefonista le informó que aquella empleada se encontraba de licencia indefinida. Mariana insistió en dejar un recado, pero no había a quién. Sintió la pesadez de la frustración sobre los hombros. Fue en ese momento que sonó su teléfono y, para su sorpresa, en la pantalla apareció un número desconocido. Por un instante dudó si contestar. Temía que fuera otro periodista. Finalmente, deslizó el dedo para responder con un suspiro. «Doctora Delgado», dijo una voz masculina con cierto apuro. «Soy Raúl, el asistente del señor Castillo. Disculpe que la contacte a su número personal, pero necesito hablar con usted sobre lo que está pasando». Mariana guardó silencio unos instantes, recordando las veces que había ignorado llamadas desconocidas en los últimos días. Pero algo en el tono de Raúl sonaba urgente y genuino. «¿Cómo consiguió mi número?», preguntó sin poder esconder la desconfianza. «Se lo pedí a un colega suyo, el doctor Ramírez, o más bien, él me lo ofreció, porque cree que ambos están siendo víctimas de un mismo engaño». Mariana apretó el teléfono contra el oído. Ramírez era su mentor y, a estas alturas, de los pocos que le creían. «¿Qué quiere decirme?», inquirió ella, a la defensiva pero con curiosidad. Minutos después, accedió a reunirse con Raúl en una cafetería cercana al hospital. Al llegar, lo encontró sentado en una mesa apartada, con una laptop abierta. Tras un saludo educado, el asistente le mostró unos documentos digitales que había obtenido de la base de datos de seguridad del hotel. En las imágenes se alcanzaba a ver a un individuo alto y robusto, de gorra oscura, acercándose al mostrador de recepción la noche de la confusión. Parecía hablar con la recepcionista y justo antes de marcharse le pasaba algo por debajo del mostrador. El ángulo no era claro, pero la gesticulación sugería un posible soborno. Mariana reconoció a la recepcionista, la misma que ahora se encontraba de licencia. «Esto prueba que alguien pagó para que se hiciera esa jugada en la reservación», comentó Raúl, señalando la pantalla. «No es solo un error inocente». «¿Tiene idea de quién está detrás?», preguntó Mariana sintiendo un escalofrío. Raúl negó con la cabeza. «Estamos investigando. Pero Fernando y yo sospechamos que es alguien que desea perjudicarlo a él y de paso involucrar a cualquiera que quede atrapado en la confusión». Mariana soltó un suspiro. Por lo menos ya no se sentía tan sola en aquello. Intercambiaron la poca información que cada uno tenía. Ella le contó de los recibos con cargos duplicados. Él le explicó que la gerencia del hotel se negaba a cooperar y además había habido movimientos extraños en la empresa de Fernando. Ciertas decisiones en la junta directiva que curiosamente coincidían con el surgimiento de este escándalo mediático. De pronto, Raúl miró a Mariana con un aire reflexivo. «Escuché que está teniendo problemas en el hospital. ¿Es muy grave?». Ella asintió con la vista clavada en la taza de café. «Están considerando suspenderme si esto empeora. Llevo años luchando por mi puesto. No puedo permitir que me lo arrebaten por un rumor falso». Raúl colocó una mano breve sobre el brazo de Mariana en señal de comprensión. «Entonces tenemos que trabajar juntos. No hay otra salida». En ese instante, el teléfono de Mariana vibró.
Abrió el chat y leyó un mensaje sin remitente identificado. Tenemos pruebas de tu relación con Castillo. Publicaremos todo si no te apartas. Sintió una punzada de miedo al leerlo. Se lo mostró a Raúl, quien frunció el ceño con preocupación. A pesar de todo, Mariana decidió no dejarse intimidar. Por primera vez desde que comenzó el escándalo, sintió la urgencia de actuar con determinación. Se levantó de la mesa y miró al asistente con una leve sonrisa de coraje. «Está bien», dijo. «Trabajemos juntos». Mientras se despedían, un tenue hormigueo de nervios recorrió a Mariana cuando pensó en Fernando. Se preguntaba si, pese a todo, él se sentiría igual de confundido que ella o si habría tenido un poco de tiempo para reflexionar sobre lo rápido que se habían visto enredados. Aquella noche, de regreso en su pequeño departamento, Mariana quiso descansar un poco antes de revisar más notas del hospital. Sin embargo, cerca de la medianoche, el teléfono volvió a sonar con un número desconocido. Descolgó por inercia, y una voz urgente al otro lado le soltó una frase escalofriante. No confiara en nadie de la junta directiva del hospital. Antes de la medianoche, Mariana recibe una llamada de un número desconocido, una advertencia urgente de no confiar en nadie en la junta directiva del hospital. El primer impulso de Mariana fue rechazar la llamada, pero la voz al otro lado sonaba demasiado angustiada como para ignorarla. Acababa de recibir esa advertencia. No debía confiar en nadie de la junta directiva del hospital. La idea le provocaba escalofríos, sobre todo después de los encontronazos y las miradas sospechosas que algunos altos mandos le habían dedicado. Sin embargo, no tenía una sola prueba concreta que confirmara una conspiración interna. Lo único real eran sus temores y un cúmulo de hechos que apuntaban a algo muy turbio. A la mañana siguiente, se forzó a mantener su rutina habitual, revisando pacientes y cumpliendo sus horas de residencia. Trataba de comportarse con la misma atención de siempre, verificando signos vitales y haciendo preguntas a enfermeras y colegas sobre los casos de cardiología. Pero por dentro, sentía un peso constante, como si en cualquier momento alguien fuera a irrumpir y acusarla de algo que desconocía. Cerca del mediodía, recibió un mensaje urgente de su madre. Al leerlo, su corazón se encogió. Su mamá le contaba que 2 hombres bien vestidos habían aparecido en Michoacán, preguntando por la familia Delgado y por la dirección exacta de Mariana en la Ciudad de México. La mujer, asustada, les dio evasivas, pero no pasó desapercibido que la actitud de ellos era insistentemente inquisitiva. Mariana se apresuró a llamarla. «Mamá, dime que estás bien». «Sí, mi hija, todo bien», respondió la madre, con voz algo temblorosa. «Pero esos tipos parecían saber demasiado de nosotros. Preguntaron por papá, por tus estudios, por tu trabajo en el hospital. No sé, me dio miedo. No dejes que se te acerquen más, por favor. Si vuelven, me llamas de inmediato». Colgó con una sensación de desamparo que se le clavaba en la boca del estómago. Deseó en silencio que nadie en su familia resultara involucrado en el caos que se estaba desatando alrededor de su nombre y el de Fernando Castillo. Unas horas después, se animó a salir un momento del hospital para despejarse. Caminó por las calles atestadas, sintiendo las miradas ocasionales de algunos transeúntes que parecían reconocerla de las fotos virales. Aunque llevaba una bata blanca y el cabello recogido, era difícil escapar del rastro que habían dejado los artículos de prensa sensacionalista. En el fondo, también se sentía observada por la enigmática persona que le había llamado la noche anterior. Mientras tanto, en las oficinas de Fernando, el ambiente también se tornaba cada vez más tenso. El equipo de comunicación lidiaba con una oleada incesante de llamadas de socios y periodistas.
Fernando, pese a su porte elegante, mostraba ojeras de cansancio. Raúl llegó con un manojo de documentos y se sentó frente a él con gesto preocupado. He estado investigando las transacciones que mencionaste. Encontré movimientos bancarios irregulares ligados a algunos asesores externos que figuran como consultores de la empresa. Parece que alguien en el consejo directivo ha estado desviando fondos o pagándole a gente muy sospechosa. Fernando sintió un nudo en la garganta. Ese tipo de estrategias financieras podían significar un intento de socavar el valor de su compañía, preparando el terreno para una compra a precio de saldo. Se levantó de la silla y se acercó a la ventana con la mirada clavada en el tráfico de la ciudad. ¿Tienes nombres?, preguntó sin voltear. Todavía no. Solo referencias. Pero he estado cotejando la información con el momento exacto en que se filtraron las fotos. Hay una coincidencia de fechas que sugiere algo más que casualidad, añadió Raúl, revisando papeles. Fernando se giró para observarlo con seriedad. No había duda de que existía una sincronización entre la divulgación del escándalo y la actividad en sus cuentas empresariales. Esa misma tarde, Mariana ingresó al despacho de la directora del hospital. La encontró conversando en voz baja con el doctor Sandoval, uno de los miembros de la junta que más la había presionado tras la polémica. Al verla, ambos guardaron silencio. «¿Puedo hablar un momento con usted?», dijo Mariana, manteniendo la calma. La directora la miró con un gesto enigmático. Luego despidió al doctor Sandoval con una seña de la mano. Cuando él salió, cerrando la puerta con un leve portazo, la mujer se dirigió a Mariana. «¿Qué sucede, doctora Delgado?», preguntó en un tono profesional, aunque carente de cordialidad. «Necesito saber si el hospital ha tomado alguna postura oficial sobre mi caso. Rumores y periodistas no dejan de acosarme, y quiero saber si estoy recibiendo el respaldo de la institución». La directora ladeó la cabeza. «Hemos permanecido neutrales, esperando una aclaración definitiva. Hasta ahora usted no ha demostrado con pruebas contundentes que no exista una relación inapropiada con ese empresario». Mariana respiró hondo para controlar la frustración. «Le repito que todo fue un error del hotel. No hay nada más. Estoy reuniendo evidencia. Y por cierto, he encontrado algunas irregularidades que sugieren que alguien pudo haber manipulado la reserva». La directora solo elevó una ceja, como si dudara de lo que oía. «Cuando tenga esas pruebas, tráigalas», respondió con frialdad. «Pero le adelanto que ciertos miembros de la Junta están muy inquietos con la publicidad negativa que esto ha generado». Tras esa breve reunión, Mariana salió con una sensación más amarga que antes. Pensó en la advertencia que le había llegado por teléfono: no confiar en nadie de la junta directiva. Cada vez tenía más motivos para creer que al menos una parte de ese consejo estaba implicada en la emboscada. Más tarde, Fernando y Mariana por fin coincidieron en un café discreto, ubicado en un barrio alejado de zonas turísticas. Se sentaron al fondo, lejos de las miradas indiscretas, y revisaron la información que cada uno poseía. Sobre la mesa, una carpeta con copias de las facturas del hotel y correos electrónicos sospechosos se mezclaba con los informes de Raúl acerca de las cuentas turbias en la empresa de Fernando. «Alguien está moviendo hilos desde las sombras», comentó Mariana, toqueteando sus papeles con impaciencia. «Justo hoy, mi madre me llamó preocupada porque unos desconocidos fueron a preguntar por mí a mi pueblo natal». Fernando la miró con preocupación genuina y en sus ojos se percibía un sentimiento que iba más allá del mero interés empresarial. «Lamento mucho que tu familia esté siendo afectada», murmuró, tomando un instante para hablar con más suavidad. «Ni siquiera te conozco bien y ya estamos en medio de este caos juntos». «Lo sé, pero al menos no estoy sola en esto». Mariana le sostuvo la mirada.
Le agradecía internamente que no la culpara, pese a que todo comenzó con una confusión en aquel hotel. El momento de vulnerabilidad se rompió cuando el celular de Mariana vibró con una llamada del hospital. Alguien había forzado la puerta de su casillero en el vestidor de residentes. Se levantó de golpe, pagaron con prisa y salieron hacia el hospital sin pensarlo dos veces. Al llegar, encontraron al guardia de seguridad y a una enfermera expectantes. El casillero de Mariana lucía la cerradura destrozada y sus pertenencias regadas en el piso, como si hubieran buscado algo. Faltaban varias copias de los documentos del hotel que ella guardaba allí. Esa noche, decididos a llegar al fondo, solicitaron la revisión de las cámaras internas. Mientras examinaban las grabaciones, Fernando reconoció la misma complexión corpulenta y la misma gorra oscura del sujeto que habían visto merodeando en el gran palacio. No era una coincidencia menor. Cuando Mariana vio la imagen, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese hombre era el mismo que, según los registros, había pasado dinero a la recepcionista del hotel la noche de la confusión. Ahora irrumpía en el hospital con un propósito similar: destruir o robar evidencia. Fue como si una pieza clave del rompecabezas se iluminara ante ellos. Había una conspiración mucho más grande de lo que ambos habían imaginado, y claramente había gente poderosa detrás. Se miraron en silencio, compartiendo la conciencia de que no podían retroceder. Las imágenes de seguridad del allanamiento al hospital revelan la misma cifra que las imágenes de la cámara del hotel, lo que confirma que la conspiración es profunda. Mariana se desperezó esa mañana con la cabeza todavía dándole vueltas por todo lo descubierto en el hospital. Tenía en mente la misma imagen repetida. El hombre de la gorra oscura, con su complexión robusta, irrumpiendo en su casillero tal como lo había hecho en el Gran Palacio Hotel. Aquello confirmaba una conspiración más amplia de la que ella y Fernando habían imaginado. Sin embargo, no había tiempo para detenerse en conjeturas, porque el día prometía un nuevo desafío. Justo después de poner un pie en la cafetería de residentes, recibió una notificación en su teléfono. Era un mensaje que llegaba directamente de la dirección del hospital y que la citaba para asistir a un importante evento de caridad organizado por un prestigioso patronato. El evento tendría lugar esa misma noche en el salón principal del Gran Palacio Hotel. El propósito oficial era recaudar fondos para nuevos equipos médicos, pero en realidad todos sabían que se trataba también de una exhibición pública de figuras influyentes, médicos de renombre y benefactores adinerados. En otras circunstancias, Mariana se habría sentido honrada de participar. Ahora, sin embargo, temía que un encuentro con la prensa en ese lugar se convirtiera en la tormenta perfecta. Horas más tarde, mientras se preparaba en su pequeño departamento, se preguntó si Fernando también asistiría. Le parecía inevitable que él estuviera invitado a un evento tan lujoso, ya fuera como donador o como parte del círculo de empresarios que solían aparecer en esos actos. El único aspecto que la tranquilizaba un poco era que, en teoría, debía tratarse de una ocasión formal y civilizada, lejos de paparazzis y provocadores. Sin embargo, una vocecita interior le recordaba que las cosas no habían salido bien en los últimos días. Al caer la tarde, la alfombra roja del Gran Palacio Hotel se encontraba repleta de luces y cámaras. Varias personalidades de la política local bajaban de sus autos frente a la entrada, recibiendo saludos de los presentes. También se veían algunos famosos del mundo del entretenimiento, brindando declaraciones banales antes de dirigirse a la recepción. Desde la distancia, Mariana distinguió el brillo inconfundible de los flashes y se tensó.
Pensó en rodear al grupo para evitar ser fotografiada, pero un empleado del evento la reconoció y le indicó con un gesto amable, aunque firme, que se acercara por la entrada principal. Respiró hondo. Con paso algo vacilante, avanzó. De inmediato, un par de reporteros se abalanzaron con micrófonos. Ella esbozó una sonrisa forzada, intentando no lucir nerviosa. «Doctora Delgado, ¿finalmente dará su versión?», gritó uno sin darle tregua. «¿Esperamos que Fernando Castillo haga acto de presencia junto a usted?», se apresuró otro. Mariana, sin detenerse, murmuró una respuesta vaga. «Por favor, déjenme pasar. Este es un evento de caridad». Dentro del salón, el ruido de conversaciones y música de fondo se mezclaba con el brillo de las lámparas de cristal. Sobre las mesas destacaban centros de mesa florales y mantelería impecable. Un coro de murmullos recibió a Mariana en cuanto entró. Algunas miradas se posaron en ella con curiosidad mal disimulada. No todos los días la doctora de la foto escandalosa se presentaba en sociedad, y menos junto al rumor de un posible millonario involucrado. Poco después, Fernando apareció en el umbral del salón, escoltado por Raúl y un par de asistentes más. Llevaba un traje oscuro a la medida y saludaba con diplomacia a algunas autoridades. Al verla, dirigió una rápida mirada de reconocimiento que ella contestó con un leve ademán de cabeza. No hubo sonrisas forzadas ni gestos ampulosos. El simple contacto visual bastó para hacerse conscientes de que ahí estaban, enfrentando el mismo torbellino de especulaciones. El discurso inaugural corrió a cargo de la directora del hospital, quien agradeció a los presentes su generosidad. Mencionó la necesidad de renovar equipos en varias áreas médicas, incluido cardiología. Aunque el tema le interesaba, Mariana se sentía incapaz de concentrarse plenamente. Cada cierto tiempo, algún flash iluminaba a lo lejos. Sabía que la prensa buscaba captar la menor señal de interacción entre ella y Fernando. Para cuando el acto protocolario terminó y los invitados se dispersaron a las mesas de bocadillos, se respiraba un ambiente de calma algo tensa, como si todos esperaran un desenlace. Mariana vagó entre grupos de médicos y benefactores, fingiendo conversaciones triviales sobre el éxito del evento. Fue en ese instante que percibió algo extraño. Un conjunto de hombres con pinta de guardaespaldas merodeaba cerca de las columnas laterales, mirando con insistencia hacia dónde estaba Fernando. Casi de inmediato, un murmullo creciente se escuchó en la entrada del salón. Una oleada de paparazzi había logrado colarse, tal vez sobornando a alguien de la seguridad del lugar. Verlos irrumpir con sus cámaras tomó por sorpresa incluso a la directora y al equipo organizador. De nada sirvió el cordón de seguridad improvisado que trató de detenerlos. Los flashes estallaron una y otra vez, y los reporteros se dispersaron, dispuestos a hacerse con la primicia de la noche. Mariana se sobresaltó al ver cómo un periodista de revistas amarillistas se acercaba corriendo, gritando su nombre. El pánico fue inmediato. Fernando, que estaba a unos metros, se dio cuenta de la situación y caminó con decisión para impedir que el hombre la arrinconara. En ese forcejeo, el reportero golpeó accidentalmente con la cámara el brazo de Fernando, y la escena se volvió un desorden de gritos, empujones y flashes enceguecedores. «¡Retrocedan!», exclamó Fernando, intentando mantener un tono firme y protegiendo a Mariana con su cuerpo. Dos de los hombres que antes merodeaban cerca decidieron intervenir, aunque no precisamente para poner orden. Uno de ellos se abalanzó con agresividad y la confusión explotó. Varias personas gritaron alarmadas y los invitados al evento se dispersaron como podían. El caos creció cuando los agentes de seguridad del hotel se sumaron al tumulto, intentando separar a los involucrados. Mariana sintió un golpe en la espalda.
No vio de dónde provenía, pero cayó contra una mesa que se volcó al instante, haciendo que copas y bandejas se estrellaran en el suelo. Se incorporó aturdida, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. A su alrededor, el choque de voces y las luces de las cámaras creaban una atmósfera de confusión total. La directora del hospital gritaba instrucciones inútiles y algunos invitados de renombre se apresuraban a huir para no mezclarse en el escándalo. Fue entonces cuando Fernando, con el brazo lastimado, se abrió paso entre dos camarógrafos y tomó la mano de Mariana para ayudarla a levantarse. Ella se aferró a su mano con fuerza, aún mareada por el golpe. Sin mediar palabras, entendieron que necesitaban salir de ahí de inmediato. Empujando a los curiosos que seguían disparando preguntas, lograron escapar al pasillo. Allí, sin la multitud pisándolos, se detuvieron un instante para recuperar el aliento. Fernando respiraba con dificultad, con el puño cerrado como si aún esperara otro ataque. Mariana sentía el palpitar desbocado de su propio corazón. Nunca había vivido una situación tan tensa en un lugar teóricamente civilizado. ¿Estás bien?, preguntó él, revisando que no tuviera heridas de consideración. Sí, solo un moretón, respondió ella, con la voz temblorosa. ¿Tú? Veo que te golpearon el brazo. No es nada. Lo importante es que saliste entera. Sus ojos se encontraron en un instante de mutua comprensión. Todo aquello iba mucho más allá de una simple confusión hotelera. Alguien había permitido el acceso de paparazzi y agitadores para organizar un verdadero escándalo. Mientras tanto, al otro lado del salón, el personal de seguridad seguía conteniendo a los agresores. O eso intentaban, porque un par de ellos logró escabullirse, mezclándose con la multitud que buscaba la salida. El caos siguió durante varios minutos, hasta que el responsable de la logística cortó la música y las luces para intentar apaciguar la situación. La reputación de Mariana, que ya estaba en entredicho, se vería aún más mancillada después de las imágenes de ella en medio de aquel zafarrancho. Lo mismo ocurriría con Fernando, a quien más de un titular sensacionalista acusaría de defender a su misteriosa amante, pero de una forma extraña, ambos sintieron que lo que los unía se fortalecía. Entre tanta confusión, cada uno había buscado proteger al otro. Con el corazón todavía acelerado, salieron por una puerta secundaria que daba a un patio interior. Allí, recargados contra la pared, intentaron asimilar lo ocurrido. Mariana cerró los ojos un segundo, sintiéndose abrumada por la idea de lo que vendría. Titulares escandalosos, conflictos en el hospital, inversores huyendo de la empresa de Fernando. Pero cuando levantó la mirada hacia él, percibió una chispa de ternura. Notó además que se preocupaba genuinamente por su bienestar. «Gracias por ayudarme», susurró con la voz quebrada. «No tienes que agradecer», respondió él. «No pensaba dejar que te lastimaran». Se quedaron unos segundos en silencio, sin soltarse las manos, como si se dieran cuenta de que, a pesar de las diferencias, estaban juntos en esa vorágine incontrolable. Mientras tanto, en el otro extremo del hotel, un par de hombres vestidos de traje oscuro se alejaba con paso rápido, mezclándose con los invitados que lograban salir. Se veían satisfechos, como si hubieran cumplido un objetivo. A lo lejos, los hombres de la pelea se alejan, intercambiando sonrisas satisfechas mientras hacen una llamada telefónica críptica, lo que implica que un plan más grande está teniendo éxito. La mañana siguiente al incidente en el Gran Palacio, amaneció con titulares escandalosos y fotografías difusas que retrataban la confusión de la noche anterior. Los noticiarios locales repetían en bucle imágenes de Mariana en el suelo, con gestos de angustia, y de Fernando tratando de protegerla entre el tumulto.
Aunque ninguno de los dos deseaba protagonizar aquellos titulares, las redes sociales se habían llenado de especulaciones sobre su romance secreto y las supuestas intrigas que ambos ocultaban. Para Mariana, el panorama era devastador. Unas horas después de despertar, recibió la notificación oficial del hospital. Quedaba suspendida provisionalmente de sus actividades hasta que se aclarara su situación. Sintió un nudo opresivo en el pecho mientras leía las palabras frías del documento. No habría más turnos en la unidad de cardiología por el momento, ni más acceso a los pacientes. Todo el esfuerzo y la vocación que había puesto para llegar hasta ahí se veían manchados por rumores y fotografías que nada tenían que ver con su verdadera dedicación profesional. La joven se debatía entre la indignación y la tristeza cuando su mentor, el doctor Ramírez, la llamó para expresarle su consternación. «No estoy de acuerdo con esto, Mariana», dijo con voz seria. «Es obvio que hay presiones desde arriba para apartarte. Te juro que haré lo posible por revertirlo». «Gracias, doctor», respondió ella, intentando sonar fuerte aunque su voz se quebraba. «Agradezco tu apoyo, pero todo se ha vuelto tan complicado». Mientras hablaba, un recuerdo cruzó su mente, la imagen de esos hombres trajeados que lograron escaparse durante el caos en el evento, intercambiando sonrisas de triunfo. Habían logrado su objetivo, empeorar las cosas para ambos. Al caer la tarde, Raúl pasó por Mariana en un auto de vidrios polarizados para llevarla a las oficinas privadas de Fernando. Ella aceptó la invitación con cierto recelo, sabiendo que necesitaba reunirse con él para buscar soluciones y evidencias que limpiaran sus nombres. Al llegar, el edificio lucía la fachada discreta de una compañía que prefería no atraer miradas curiosas. La sala de juntas donde Fernando los esperaba no era grande, pero estaba equipada con tecnología de punta, pantallas, proyectores y equipo de videoconferencia. Fernando, de pie junto a un ventanal, se giró al escuchar la puerta abrirse. Sus ojeras y el gesto cansado reflejaban el aluvión de problemas que lo abrumaban. «Siento lo que te ha pasado con el hospital», murmuró tras un breve saludo. «Ojalá no estuvieras pagando las consecuencias de un plan que no es tuyo». Ella asintió sin ocultar su abatimiento. «Me han suspendido. No sé cuánto tiempo durará. Solo sé que si no aclaro esto pronto, podrían incluso despedirme». Raúl se acomodó junto a la mesa, encendiendo la gran pantalla. Allí había varios archivos listos para ser mostrados. «Esto es lo que hemos descubierto hasta ahora», explicó, abriendo un documento. «Hay movimientos financieros en la compañía de Fernando que indican un desfalco lento pero constante, y al mismo tiempo se han pagado sumas considerables a colaboradores externos». Las primeras imágenes mostraban tablas con fechas y montos sospechosos. Mariana se acercó para mirar con atención. «¿Creen que estén pagando a gente para iniciar escándalos y dañar tu reputación como empresario?», inquirió ella, cruzándose de brazos. Fernando asintió. «Sí, y no solo a la prensa. Tenemos indicios de que parte de la junta directiva del hospital podría estar implicada. Así vinculan a alguien del ámbito médico para que, de rebote, todo caiga sobre mí. Si logran que mi imagen se hunda, mis acciones se devalúan y... bueno, ya conoces el resto». Mariana recordó la hostilidad y la desconfianza de algunos altos mandos del hospital. La llamada anónima, advirtiéndole que no confiara en la junta, cobró aún más sentido. «Necesitamos pruebas contundentes, algo que sirva para denunciarlo», susurró, sintiendo un escalofrío al pensar en la magnitud de lo que enfrentaban. Mientras analizaban la información financiera, surgió el tema de su familia en Michoacán. Mariana dudó un segundo antes de confesar que su madre había recibido la visita de 2 extraños. Fernando intercambió una mirada con Raúl, consciente de la gravedad de esa acción.
Quien sea que esté detrás de esto, no se detiene con intimidaciones menores. Lo siento, Mariana. No debió llegar a ese punto. El sonido de un teléfono rompió el silencio tenso que había invadido la sala. Era Raúl, que atendía una llamada breve para luego colgar con semblante preocupado. Más malas noticias. Algunos inversores han empezado a cancelar citas y reuniones. Temo que la presión mediática les está afectando la confianza. Fernando apretó los labios. Sabía que cada vez se quedaba con menos aliados en el mundo empresarial. No podemos esperar a que esto empeore más, sentenció. Debemos dar un golpe directo, encontrar a la persona que está moviendo los hilos. Mariana, que aún repasaba con la vista los datos en la pantalla, arqueó las cejas al encontrar un nombre repetido en varias transacciones. Consultor Méndez. ¿Este consultor? Aparece en casi todas las transferencias sospechosas, indicó señalando la pantalla. Raúl señaló una línea con un cursor. Exacto. Y no tenemos datos reales de quién es, solo un alias. Vamos a rastrearlo, ver si está conectado con alguien del Consejo de Administración del hospital. Tras un par de horas de conversaciones y estrategias, todos lucían agotados, pero decididos. Antes de marcharse, Mariana se quedó un momento a solas con Fernando. Se miraron con un gesto de complicidad naciente, algo que comenzaba a asomar bajo la tensión. «Siento que nada de esto sea culpa tuya», dijo él, «pero aún así te arrastra conmigo». Ella se encogió de hombros con una pequeña sonrisa triste. «Ahora entiendo que no es solo un chisme. Es un juego de poder más grande y me tocó estar en la pieza equivocada». Cuando Mariana finalmente salió del edificio, se dirigió a casa con la esperanza de descansar un poco. Sin embargo, no llegó a meterse a la cama cuando sonó el teléfono y en la pantalla apareció el nombre de su madre. Al responder, escuchó una voz temblorosa al borde del llanto. «Hija, han venido otra vez». Fue lo primero que alcanzó a decir su madre. «Esos hombres estaban afuera de la casa. Dijeron que te lo pienses bien antes de seguir con tus investigaciones, que podríamos sufrir las consecuencias». El corazón de Mariana latió con fuerza y notó cómo le empezaba a faltar el aire. Quiso mantener la compostura por el bien de su madre, pero la rabia e impotencia le subieron a la garganta. «¿Están ahí todavía? ¿Llamaste a la policía? Se fueron, me dijeron que no avisara a nadie porque nos vigilan. Por favor, mi hija, deja todo eso. Tu padre también está muy nervioso. No queremos problemas». Mariana tragó saliva. Sintió una punzada de dolor al imaginar a su familia asediada por desconocidos, pero también comprendió que rendirse significaría dejar el camino libre a quienes pretendían hundirla a ella y a Fernando. «Mamá, voy a protegerlos, pero no te preocupes, confía en mí. Ya verás que todo saldrá bien». Colgó con las manos temblorosas, sintiendo que el muro se cerraba a su alrededor. Ahora era oficial que estaban amenazando directamente a su familia. Recordó la última mirada de Fernando, cuando dijo que haría lo imposible por terminar con esa pesadilla. Aunque ni siquiera lo conocía de mucho tiempo, algo en su interior le indicaba que no estaba sola. Pasaron unos minutos en los que intentó serenarse, recordando las tardes en que estudiaba con ahínco en Michoacán, soñando con ayudar a la gente como médica. Ahora, una red de intrigas y conspiraciones amenazaba con derribar todo por lo que había luchado, incluidas la tranquilidad y la seguridad de los suyos. Tomó aire y miró las pocas pertenencias en su sencillo departamento. Con la mente ya enfocada en la próxima jugada, pensó en citar a Fernando y a Raúl lo antes posible para discutir cómo actuar frente a los nuevos ataques. No solo tenían que obtener pruebas, sino también resguardar a sus seres queridos. Ser valiente ya no era una opción, era la única salida para exponer a quienes querían aplastarlos en beneficio propio. Mariana recibe una desesperada llamada de su madre
quien ha sido amenazada por extraños que exigen que deje de investigar. Apenas descolgó el teléfono, Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. Fernando acababa de sugerirle una reunión decisiva. Ella no deseaba volver a exponerse, pero la amenaza directa contra su familia en Michoacán la había convencido de que el momento de actuar era ahora o nunca. Los dos llevaban días recolectando indicios, entre facturas sospechosas y grabaciones parciales, esperando dar con pruebas sólidas. Sin embargo, ninguna pista terminaba de vincular directamente a los verdaderos responsables. La idea de Fernando era concreta. Alguien, desde la otra parte, había propuesto un encuentro discreto para llegar a un acuerdo. El contacto pretendía arreglarlo todo con dinero y silencio, como si aquel escándalo no fuera más que un espectáculo montado para presionar. Mariana, indignada, se negó de primeras. ¿Por qué acceder a un pacto turbio si lo que más deseaba era limpiar su nombre y proteger a su familia? Pero Fernando insistió. «No voy a vender mis acciones ni a fingir que soy culpable de nada», le aclaró con voz sombría. «Pero si están dispuestos a hablar, eso significa que podemos acorralarlos para que suelten la verdad». La llamaban para una reunión en un club privado, apartado de la zona turística. Raúl había conseguido, por medios informáticos, trazar el lugar exacto, un recinto destinado a eventos corporativos que, por las noches, a menudo albergaba tratos a puerta cerrada, lejos de miradas curiosas. Allí, según el mensaje, los supuestos intermediarios esperaban a Fernando para negociar una salida al escándalo y evitarle males mayores a Mariana. La propuesta olía a trampa, pero tanto él como ella tenían la esperanza de recopilar al menos algo que pudieran utilizar de manera legal. Aquella noche, Mariana se acercó en un taxi que Raúl había contratado para no usar sus propios vehículos. Al descender en la calle poco iluminada, aspiró el aire denso de la ciudad y revisó su entorno con aprensión. Más adelante, Fernando la esperaba junto a Raúl, que manejaba un auto oscuro con placas de otra región. Precaución para no ser rastreados tan fácilmente. «¿Lista?», preguntó Fernando, con el semblante serio. Mariana exhaló, tratando de aplacar el nudo de tensión que le oprimía el estómago. «Tan lista como se puede estar para una locura así». Raúl les pasó unos pequeños dispositivos de grabación escondidos en bolígrafos. También les explicó cómo transmitir audio en tiempo real a un servidor remoto. Si la situación se ponía fea y les quitaban los aparatos, al menos tendrían copia de lo que se hablara durante unos minutos. «No esperen a ver un entorno amistoso», advirtió Raúl. «Estas personas saben que estamos cerca de destapar su jugada. Seguramente tendrán su propia forma de contraatacar». Con esas palabras inquietantes, se separaron. Raúl se quedó en el auto, listo para llamar a la policía en caso de que pasara algo extremo, mientras Fernando y Mariana avanzaban hacia la entrada. Luces de neón iluminaban discretamente el letrero del club, un lugar que por fuera parecía sencillo, pero que tras la recepción revelaba pasillos adornados con un lujo discreto. El empleado de seguridad, un hombre con traje y auricular, ni siquiera les pidió credenciales. Con un gesto frío, los condujo por un corredor alfombrado que desembocaba en una pequeña sala de reuniones. Al entrar, encontraron una mesa rectangular rodeada de sillas tapizadas en cuero oscuro. Tras la mesa, les esperaban 3 individuos de rostros duros. Uno de ellos, con bigote cano y manos impecablemente cuidadas, se levantó al verlos entrar. «Señor Castillo, doctora Delgado», saludó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Les agradecemos que vinieran con tan poca demora». En un par de sillas contiguas se sentaron. Mariana se forzó a mantener la espalda erguida, disimulando el temblor que sentía por dentro. Fernando, con semblante pétreo, dejó las manos sobre la mesa, en aparente tranquilidad.
¿Qué es lo que proponen?, inquirió él directo. El hombre del bigote ladeó la cabeza. Más bien, queremos saber qué requieren ustedes para terminar con esta, digamos, confusión pública. La confusión, replicó Fernando, es en realidad una campaña de difamación. Buscamos saber quién la orquestó y por qué. Uno de los acompañantes del hombre cano, un sujeto regordete con lentes oscuros, esbozó una leve risa. Por favor, señor Castillo, tanto usted como la doctora saben que los medios aman el drama, pero no hace falta embarrar más a nadie, seamos prácticos. Mariana cerró los puños debajo de la mesa, tragando su indignación. Prácticos significa que quieren que me quede callada mientras me echan del hospital y arruinan mi carrera, que arriesgue a mi familia. El hombre de lentes miró al tercero del grupo, un individuo más joven, pero con un aura de rigidez. Ese tercero se inclinó levemente hacia Mariana. Su familia no corre peligro si hace lo que se le pide. Ninguno de ellos negaba abiertamente la manipulación o la confusión en el hotel. Parecía que daban por sentado su propia implicación. Fernando decidió llevar el tema al punto central. ¿Quién está detrás de todo esto?, preguntó. Conozco a varios rivales que podrían intentar comprar mis acciones al menor precio, pero me interesa saber quién dio la orden de involucrar a la doctora Delgado. El de bigote esbozó un gesto casi divertido. Mi jefe tiene un interés amplio en la reestructuración de ciertos negocios y también en la gestión de algunos hospitales, con miras a expandir su influencia. Mariana entreabrió los labios, recordando las sospechas de que un miembro de la junta directiva estaba coludido con un rival de Fernando. Ahora todo tomaba forma: hundir la reputación de Fernando, destruir la credibilidad de Mariana y anclar al hospital en un escándalo inacabable. Eso facilitaría compras y alianzas a precio de saldo. «Propónganos un número», añadió el sujeto regordete con una sonrisa gélida. «Un monto que esté dispuesto a aceptar para vender su participación, señor Castillo. Podemos negociar cláusulas de confidencialidad y la doctora Delgado podría salir con un modesto arreglo que le permita irse lejos sin hacer ruido». La rabia subió a la garganta de Fernando. «No estoy en venta», soltó con un tono cortante, «y no pienso dejar que arruinen la vida de la doctora». En ese momento, Mariana decidió dar un paso que había estado planeando. Con voz serena preguntó: «¿Por qué no nos cuentan cómo organizaron la confusión en el Gran Palacio? Llevamos tiempo con curiosidad». El hombre más joven soltó un suspiro entre dientes. El hotel fue el primer paso para apretar a Castillo. Nadie pensó que una residente anónima se volvería tan molesta. El tipo del bigote, de pronto, alzó la mano en un ademán de cuidado. «Realmente necesitamos dar detalles, caballeros. Recordemos que vinimos a hablar de un arreglo». Mariana y Fernando intercambiaron una mirada. Estaban grabándolo todo. Cada palabra era oro. Sin embargo, antes de que pudieran sonsacar más confesiones, uno de ellos pareció percatarse de algo. Se fijó con insistencia en el bolígrafo que Mariana sujetaba. «¿Te gusta mucho anotar, doctora? Ni siquiera te he visto escribir nada». Sus ojos adquirieron una dureza peligrosa. El hombre regordete se levantó de la silla en un movimiento brusco. Caminó hasta Mariana y le arrebató el bolígrafo. Ella intentó protestar, pero él aplastó la lapicera contra la mesa, dejándola inservible. Fernando apretó los dientes, con el cuerpo en tensión. El joven que había permanecido callado sacó su celular y pareció enviar una señal. Al instante, la puerta se abrió de golpe y entraron dos matones armados que se colocaron detrás de Mariana y Fernando. La atmósfera de la sala se heló. «Bien, señor Castillo», dijo el hombre de bigote. «Creímos que vendrías a un acuerdo sincero, pero intentaste engañarnos. Al menos ya confirmamos que no tenemos margen para confiar».
Fernando se levantó, dispuesto a exigir que los dejaran ir. Pero los tipos armados apuntaron hacia él y hacia Mariana. «Bajen las manos», ordenó uno. «Quédense quietos o les irá peor». En la pequeña pantalla del bolígrafo roto se apreciaba parte de un circuito electrónico. Era obvio que habían descubierto la grabadora. Uno de los conspiradores tomó el objeto y lo lanzó al piso, rompiéndolo por completo. Mariana y Fernando se miraron con desesperación. Si Raúl no llegaba con la policía en ese instante, podrían acabar en una situación mucho más peligrosa. «Estaban cerca de conseguir pruebas», murmuró el hombre regordete, «pero no podrán usarlas». Fernando tragó saliva. Nadie movía un músculo. Con un estremecimiento, supo que por ahora habían perdido la ventaja. Cuando parecían a punto de vencer, los conspiradores dieron un paso al frente y, apuntándolos con armas, les advirtieron que esa era su última oportunidad de cooperar o afrontar las consecuencias. El frío de la pistola rozaba la sien de Fernando y el pulso de Mariana le retumbaba en los oídos. Habían descubierto los dispositivos de grabación en plena negociación, y ahora aquel encuentro privado se había convertido en una emboscada. Dos hombres corpulentos, uno a cada lado de la mesa, apuntaban con sus armas, exigiendo cooperación. La tensión era tan espesa que casi se podía palpar en el aire denso del club nocturno cerrado al público. Mientras tanto, en el estacionamiento, Raúl observaba la escena a través de la cámara de seguridad que había logrado hackear desde una tableta. No escuchaba con claridad, pero veía los gestos de amenaza y a Fernando con las manos levantadas. Decidió llamar a la policía local para pedir refuerzos, aunque temía que llegaran tarde. Tragó saliva, pensando en entrar él mismo con lo poco que tenía a mano, pero sabía que se expondría a un desastre mayor si actuaba de forma precipitada. Dentro de la sala, Mariana, con la respiración agitada, cruzó una rápida mirada con Fernando. Ambos entendían que cualquier movimiento en falso los pondría en mayor peligro. El hombre de bigote, quien se había identificado muy por encima al llegar, mantenía su sonrisa helada, complacido de tener la ventaja. «¿Ven? Así de fácil es acabar con su juego», dijo, señalando con un gesto los restos del bolígrafo espía aplastado en el suelo. «¿Qué quieren de nosotros?», inquirió Fernando sin bajar las manos. «No van a conseguir mi renuncia a la empresa ni mi silencio con un par de disparos». «Lo veremos», farfulló el más joven, con la mandíbula tensa. Su dedo índice acariciaba el gatillo de forma amenazante. La mente de Mariana volvía una y otra vez a la imagen de su madre recibiendo amenazas en Michoacán. Tal vez lo más sensato sería fingir una rendición, asegurarse de salir con vida y después buscar otra manera de desenmascararlos. Pero las palabras de Fernando la aferraban a la idea de no rendirse. Con un escalofrío, notó que uno de los guardias los obligaba a moverse de sus sillas para maniatarlos con cinta plástica. «Necesitamos pruebas de su disposición a colaborar», dijo el hombre regordete sacando un celular. El brillo de la pantalla iluminó su rostro con un matiz siniestro. «Así que van a grabar un video, asumiendo su responsabilidad en el engaño del hotel, y se comprometerán a evitar más investigaciones». Mariana apretó los labios conteniendo la rabia. Si grababan algo así, lo usarían para destruir por completo su reputación y la de Fernando. Él, con la quijada endurecida, meneó la cabeza en gesto de negación. «Ni lo sueñen». Un golpe en la mejilla lo interrumpió, propinado por uno de los hombres armados. Mariana se sobresaltó, soltando un grito ahogado. Fernando se tambaleó, pero se mantuvo de pie, intentando recuperar el aliento. «Te vas a callar y a hacer lo que te pedimos», amenazó el otro, mostrándole el arma con mayor claridad. Fue entonces cuando retumbó un estruendo.
Alguien abrió la puerta de un empujón y se escucharon voces que gritaban «¡Policía!». Los hombres armados giraron a medias, sobresaltados. El de bigote soltó una blasfemia y ordenó a los suyos resistir, mientras varios uniformados irrumpían apuntando con pistolas reglamentarias. Raúl apareció tras ellos, pálido pero firme, con el celular en la mano. Había guiado a las autoridades hasta allí, mostrándoles la señal de las cámaras y alegando tener una emergencia de secuestro. En la confusión, uno de los matones disparó al aire, provocando que todos se agacharan. Esa mínima distracción fue suficiente para que Fernando, con un movimiento brusco, arremetiera contra el hombre que lo vigilaba. El guardia de seguridad rodó por el suelo, forcejeando con él. Mariana, sin embargo, se quedó inmóvil un instante, encandilada por las luces y los gritos. Un segundo hombre apuntó hacia ella, pero alguien de la policía le gritó «¡Baje el arma!» a todo pulmón. Mientras tanto, el de bigote se escabulló hacia un rincón, intentando guardar un pequeño dispositivo de memoria en un bolsillo. Debió soltarlo cuando la policía lo derribó contra la pared. El caos duró apenas unos minutos, pero para Mariana fue un lapso interminable. Cuando por fin se vio libre de la cinta plástica, tenía las muñecas enrojecidas y un cansancio tremendo. Vio a Fernando respirando con dificultad, sujetando el brazo que ya antes había recibido golpes. Raúl se apresuró a acudir a ellos con la mirada llena de alivio. «Creí que...», murmuró Raúl, sin concluir la frase. Les pasó un cuchillo pequeño para cortar cualquier cinta sobrante. «Pensé que no llegaría a tiempo». Los policías rodearon el lugar, esposando a los agresores que no lograron huir. Sin embargo, el individuo más joven, que había disparado al aire, consiguió escabullirse por una puerta lateral. Fue tan rápido que cuando la policía corrió tras él, ya se había perdido en la noche. «¡Suelten! ¡Ustedes no saben con quién se meten!», vociferaba el de bigote, mientras dos agentes lo sacaban a rastras. Aún con las manos tras la espalda, mantenía ese gesto arrogante. «¡Que un abogado se presente!», exigió el otro hombre regordete, que también había sido reducido. «¡No saben nada! ¡No tienen pruebas contra nosotros!». Fernando tragó saliva, aturdido por la adrenalina. Tenían varios implicados detenidos, cierto, pero ¿qué clase de pruebas oficiales podían usar para vincularlos con la conspiración financiera y las amenazas en el hospital? Sus grabadoras habían sido destruidas, o eso creían. En ese momento, Mariana recordó algo crucial. Raúl había configurado un sistema para enviar la señal de audio en tiempo real a un servidor remoto. Aunque el bolígrafo había sido destrozado, era posible que parte de la conversación se hubiera guardado antes de que lo destruyeran. Miró a Raúl con los ojos abiertos de par en par. «¿Se grabó algo?», logró decir entrecortadamente. Raúl tecleó con prisa en su tableta. Tras unos segundos, su rostro se encendió de alivio. «Tenemos unos minutos de audio, lo justo para capturar parte de sus amenazas y la admisión de que manipularon la situación del hotel». La transmisión se cortó cuando destruyeron la lapicera, pero no todo se perdió. Fernando dejó escapar un suspiro, sintiendo que recuperaba la esperanza. Era poco, pero quizás fuera suficiente para iniciar un proceso contra los cómplices. Los policías, entretanto, pedían explicaciones, intentando entender cómo había comenzado todo. Mariana y Fernando se miraron. No sabían por dónde empezar a relatar semejante lío de sobornos, conspiraciones y prensa amarillista. Todo lucía tan irreal. Más tarde, ya en el exterior, una ambulancia revisó a Fernando para cerciorarse de que no tuviera lesiones de gravedad. Mariana, con su formación médica, se apresuró a revisarle el pulso y el estado del golpe en el brazo. Nada demasiado serio. Raúl,
por su parte, hablaba con un oficial, dándole detalles sobre los hallazgos financieros y la manipulación de reservas en el Gran Palacio Hotel. ¿Creen que esto baste para procesar a los detenidos?, preguntó Mariana a un oficial con el ceño fruncido. No lo sabemos con certeza. Llevará tiempo si no se logra conectar a los altos mandos detrás de ellos, pero al menos ya no andan sueltos para seguirlos hostigando. Escuchar aquello le dio un respiro a Mariana, aunque no era una victoria total. Se quedó junto a Fernando, a un lado de la ambulancia, mirando las luces rojas y azules parpadear en la penumbra del estacionamiento. El ajetreo policíaco se sentía casi abrumador, pero en su interior sabían que ese era apenas un paso más en una guerra mayor. Algunos escaparon, y lo sabes, murmuró Fernando. Van a querer vengarse o, peor aún, rearmar el plan con nuevas tácticas. Lo sé, asintió Mariana, con la vista al frente. Pero al menos hoy no nos han ganado. Tenemos un poco de información que puede servir. Esa misma madrugada, los tres se reunieron en la oficina de Fernando para evaluar daños y rescatar el audio que se había subido al servidor. El archivo evidenciaba al hombre de bigote reconociendo que el hotel fue solo el primer paso para apretar a Castillo. Aunque no era una confesión completa, resultaba un testimonio valioso que, con la investigación policial, podría conducir a identificar a los jefes supremos de la operación. Sin embargo, no todo eran buenas noticias. La persecución policial dentro del club había terminado en un tiroteo breve y los conspiradores, antes de ser reducidos, lanzaron varios artefactos electrónicos que ardieron en llamas. Un oficial les comunicó que la mayoría de las computadoras y registros del lugar se incendiaron, destruyendo la oportunidad de rastrear documentos cruciales. La mayor parte de la evidencia directa se ha perdido, dijo el oficial, encogiéndose de hombros. Podemos contar solo con lo que ustedes han recabado. Aún así, Fernando se irguió con determinación, mirando a Mariana y a Raúl. Nos queda este archivo de audio. ¿Qué dicen? ¿Lo publicamos de inmediato o esperamos a conseguir más pruebas? Raúl opinó que lo mejor era esperar un poco, coordinarse con las autoridades y trabajar en una denuncia formal. Mariana, tocada en lo más profundo por el recuerdo de las amenazas a su familia, sintió que la prudencia tal vez era necesaria, pero no lo dudó. Lo importante es no quedarnos callados. He perdido mi trabajo temporalmente. He visto cómo intentan destruir el tuyo. No podemos dejar que estos criminales respiren tranquilos. Fernando asintió, comprensivo. Aunque estaba frustrado por la falta de un golpe definitivo, supo que quedaba un sendero peligroso por delante para exponer a la red completa. Esa noche, sin haberse quitado aún la ropa manchada de polvo y transpiración, Mariana se dejó caer en un sillón de la oficina, agotada hasta la médula. Fernando se sentó a su lado, sintiendo un peso enorme sobre los hombros. Su empresa, su reputación, la carrera de Mariana, la seguridad de su familia, todo pendía de un hilo. Pero al menos hemos salido vivos de esto, dijo él, con un susurro que pretendía ser alentador. Mariana cerró los ojos un segundo, recordando el arma apuntándole y el dolor que sintió al ver cómo golpeaban a Fernando. Pensó en su madre, en su padre, en la gente del hospital. Se aferró a la esperanza de que el audio fuera la carta que necesitaban para frenar la conspiración de una vez por todas. En medio de ese momento de relativa paz, el teléfono de Raúl volvió a zumbar. Le mostró la pantalla a Mariana y a Fernando con un gesto de decepción. Se trataba de un mensaje en redes sociales, publicado desde una cuenta anónima. Decía algo así como: si difunden cualquier prueba, sus familias serán las primeras en pagar. Mientras leen el mensaje, un escalofrío recorre sus cuerpos. Han escapado, pero ahora saben que los conspiradores lanzan una advertencia final. Si revelan algo, sus seres queridos correrán peligro de inmediato.
El cielo apenas aclaraba tras una noche de desvelos cuando Fernando dejó sobre la mesa el último mensaje anónimo que habían recibido. Una amenaza directa contra sus familias si difundían las pruebas. Durante un instante, el silencio se volvió tan pesado que tanto él como Mariana contuvieron el aliento. Raúl, sentado con el ceño fruncido, revisaba en su computadora el archivo de audio que habían logrado salvar, volviendo a escuchar la parte donde los conspiradores admitían la manipulación de la reserva del hotel y los sobornos para destruir la reputación de Fernando. «No podemos quedarnos de brazos cruzados», murmuró Mariana con gesto adusto. «Si cedemos a este chantaje, nunca habrá forma de detenerlos». Fernando asentía despacio, pensativo. El recuerdo del arma en su sien y el peligro constante en que se encontraba la familia de Mariana lo perturbaban, pero sabía que había llegado la hora de actuar sin titubeos. «Hemos reunido lo suficiente para presentarlo a la prensa y a las autoridades, pero antes necesito contactar a los inversores que aún siguen conmigo. Si ven que salimos al frente con pruebas contundentes, tal vez recuperen la confianza». La decisión fue unánime. Se arriesgarían a contar la verdad públicamente. Se pondrían en contacto con un periodista de renombre, un profesional respetado que no se vendiera a los tabloides sensacionalistas, para que los acompañara a un acto definitivo. Una conferencia de prensa en el mismo Gran Palacio Hotel, el lugar donde todo comenzó. Podía parecer una locura, pero también era el escenario perfecto para exhibir ante el mundo la conspiración que buscaba arruinarlos. Mientras ultimaban los detalles, Raúl recibió la confirmación de que algunos directivos de la empresa de Fernando estarían presentes, así como autoridades policiales que ya conocían parte de la investigación. Por su lado, Mariana se comunicó con el doctor Ramírez, quien de inmediato se ofreció a respaldarla y a exponer ante la junta del hospital la manipulación que había sufrido. Aún suspendida, ella mantenía aliados que creían en su inocencia. El día del evento, las puertas del Gran Palacio Hotel se abrieron temprano para un público inusualmente numeroso, conformado por periodistas formales, curiosos y, por supuesto, paparazzi con ansias de escándalo. Sin embargo, la presencia de uniformados disuadía cualquier intento de violencia o sabotaje. Aún así, Mariana y Fernando sabían que algún infiltrado podía intentar boicotearlos. Subieron juntos al estrado que se había instalado en uno de los salones principales, el mismo donde tantas veces se habían organizado eventos de lujo. Frente al micrófono, Fernando exhaló un suspiro. Esta era la primera vez que iba a contar su verdad de manera tan abierta, sin rodeos ni comunicados blandos redactados por asesores. «Gracias a todos por venir», comenzó con voz firme. «Hoy, la doctora Delgado y yo presentaremos evidencia de una conspiración diseñada para perjudicar mi empresa y destruir la carrera de la doctora». Un murmullo cruzó la sala. Varios fotógrafos dispararon sus flashes, ansiosos por capturar cada gesto. Mariana, visiblemente nerviosa, se adelantó. «Durante semanas hemos sido víctimas de amenazas e intimidaciones. En mi caso, fui suspendida de mi puesto en el hospital, acusada de un escándalo que surgió por un fraude en la reserva de este hotel. Aquí», señaló un proyector cercano, «tenemos los documentos y el audio que demuestran la manipulación intencional». Raúl, tras bambalinas, activó la grabación. Se escuchó un fragmento claro donde uno de los implicados admitía haber sobornado a personal del hotel. La sala enmudeció al reconocer la misma voz que días atrás había protagonizado un tumulto frente a la policía. Aquella persona seguía detenida, pero no había revelado todavía a sus jefes. «Además», prosiguió Fernando, «hemos descubierto movimientos financieros irregulares en mi empresa, coordinados por varios socios que pretendían devaluar mis acciones. Su objetivo era comprar mi participación a un precio irrisorio. Este escándalo,
que tanto revuelo ha provocado, era la herramienta para destruir mi reputación y la de la doctora Delgado en el proceso. Las pantallas comenzaron a mostrar gráficas, transacciones y nombres clave. Entre ellos, surgió la identidad de un consultor asociado a ciertos miembros de la junta directiva del hospital. La gente en la sala empezó a tomar fotografías con sus celulares y a intercambiar miradas entre sí. Un par de voces se alzaron con sorpresa o indignación. Era el momento cumbre del destape. El doctor Ramírez, que aguardaba entre el público, se levantó para corroborar la integridad profesional de Mariana ante las cámaras. La doctora Delgado es una de las residentes más dedicadas que he conocido. Fue expulsada injustamente por rumores y fotos malintencionadas. Espero que, con esta evidencia, el hospital corrija el grave error que ha cometido. Un aplauso leve, al principio, rompió la tensión. Luego se unieron más personas, incluyendo algunos periodistas que parecían genuinamente impactados por la historia. De pronto, uno de ellos soltó la pregunta inevitable. ¿Esto significa que todo fue una artimaña para orquestar su affair con el señor Castillo y perjudicarlos a los dos? Mariana tragó saliva, suspirando aliviada de poder hablar con sinceridad. Sí, así es. A Fernando y a mí nos unió una confusión que, más tarde, se convirtió en la excusa perfecta para atacarnos. Pero hoy estamos aquí, exponiendo la verdad con pruebas verificables. Otro reportero, con una cámara al hombro, gritó: ¿Están juntos de verdad entonces, o fue solo una trampa? Los murmullos se intensificaron y por un segundo Mariana y Fernando cruzaron una mirada llena de complicidad. Lo único cierto, respondió ella, es que al final de todo esto aprendimos a confiar el uno en el otro. Y eso no estaba en los planes de quienes urdieron la trama. Aquella breve respuesta provocó un revuelo de risas y preguntas insidiosas, pero Fernando se limitó a agregar con una media sonrisa: La vida a veces nos sorprende de maneras que ni los conspiradores pueden imaginar. Los oficiales presentes en la sala confirmaron que las pruebas serían utilizadas para ampliar la investigación y procesar a los responsables, algunos de los cuales seguían prófugos. La prensa, ante la contundencia de la evidencia y las declaraciones formales, pareció volcarse a favor de su causa. En ese momento, el aire de victoria se sentía palpable. Esa misma tarde, la directiva del hospital divulgó un breve comunicado anunciando la reinstalación inmediata de Mariana Delgado como residente de cardiología, reconociendo que su suspensión provisional fue resultado de un lamentable malentendido. Aunque el lenguaje era escueto, quedaba claro que el hospital buscaba limpiar su imagen tras la filtración del complot. De su lado, Fernando recibió llamadas de varios inversores que, impresionados por su valentía y las pruebas presentadas, anunciaron su disposición a retomar negociaciones. A pesar de que el escándalo no se borraría de un plumazo, al menos ya no se cernía como una sombra fatal sobre sus proyectos. La noche siguiente, mientras los noticieros repetían fragmentos de la conferencia de prensa, Mariana regresó al hospital por primera vez desde su suspensión. Algunos colegas que antes la miraban con recelo ahora la felicitaban, sintiendo quizás un ápice de culpa por haber participado en chismes. Ella se despidió del doctor Ramírez con un abrazo emocionado. Había sido un camino duro, pero los cimientos de su carrera seguían en pie. Unos días después, llegó la ocasión de un acto de gala en el mismo Gran Palacio, esta vez con un motivo muy distinto. Se celebraba la donación de nuevos equipos médicos para el hospital, fruto de la presión positiva que se creó tras el escándalo. Mariana acudió con un vestido sencillo, sintiéndose un tanto cohibida por volver al escenario del caos. Aún así, su corazón dio un vuelco cuando vio a su madre, invitada de honor, cruzar la puerta con gesto orgulloso y un brillo de alivio en sus ojos.
Fernando apareció en la sala poco después, saludando con cortesía a los asistentes y acercándose a Mariana con una sonrisa reservada pero sincera. «Me alegra verte aquí, sin flashes hostiles ni empujones», bromeó, recordando los incidentes pasados. Ella sonrió. «Yo también lo agradezco. Al menos esta vez no tendremos que escondernos ni defendernos de algo que no hicimos». Las palabras sobraban. Desde la otra punta del salón, la madre de Mariana observaba la escena con los ojos húmedos, sin creer que al fin se hiciera justicia después de tanto sufrimiento. Cuando el maestro de ceremonias nombró a Mariana para recibir un reconocimiento simbólico por su dedicación médica, Fernando aplaudió con fuerza, sintiendo que por primera vez el destino les estaba dando un respiro. Al terminar el acto, una última sorpresa llegó en forma de rumor. Un empleado veterano del hotel, al felicitar a Fernando, mencionó en voz baja que el verdadero dueño del gran palacio había sido en el pasado un socio de la familia Castillo. Aquello despertó un murmullo intrigante, pero ya no representaba una amenaza. Más bien, era un giro inesperado que dejaba en el aire la sensación de que en el mundo de los poderosos nada es al azar. Mariana y Fernando se acercaron a la salida, dejando atrás las luces elegantes y las conversaciones. Cuando cruzaron las puertas, ella apretó la mano de él con delicadeza, consciente de que algo había cambiado para siempre. El murmuro de la gente se mezclaba con el aire nocturno. Ambos sonrieron al recordar cómo empezó todo. Una habitación de hotel asignada por error, la mirada aturdida de dos desconocidos al encontrarse esa mañana fatídica. Y ahora, entre los relámpagos de los flashes que seguían a distancia, sabían que ni el hotel ni el destino se habían equivocado del todo. Quizá aquella confusión inicial era la única forma de unirlos para enfrentar enemigos que no habrían podido vencer por separado. En el epílogo surgió el rumor de que el verdadero dueño del hotel tenía lazos con la familia de Fernando. Pero ese detalle ya no amenazaba a nadie. Más bien, habría una nueva historia, mientras Mariana y Fernando se alejaban en medio de aplausos y miradas cómplices, con la certeza de que un engaño absurdo había cambiado el rumbo de sus vidas para siempre.